Conceptos generales. La resistencia aeróbica en la actividad deportiva. Cuando hablamos de resistencia aeróbica, nos estamos refiriendo a la capacidad de resistencia a la fatiga durante actividades en las que la resíntesis de ATP se produce, fundamentalmente por medio del metabolismo aeróbico. Aunque las causas de fatiga durante el ejercicio prolongado pueden ser muy diversas, los dos principales productos de desecho del metabolismo oxidativo intenso y prolongado que pueden limitar el rendimiento son la acumulación de protones de hidrógeno, acidosis metabólica y el calor. Coyle, 1999. En el ámbito deportivo, el desarrollo de la resistencia aeróbica permite no solo retrasar la aparición de la fatiga durante la competición, sino también aumentar la capacidad de soportar las cargas de trabajo de los entrenamientos, mejorar la capacidad de recuperación entre esfuerzos, así como la estabilización de la técnica deportiva. La mejora de la resistencia aeróbica permite retrasar la aparición de la fatiga durante la realización del ejercicio continuo de larga duración, pero también durante la realización de esfuerzos repetidos de alta intensidad. En el segundo de los casos, la mejora de la resistencia aeróbica permite un restablecimiento más rápido de las concentraciones de fosfocreatina y ATP durante los periodos de descanso, de forma que el rendimiento será mayor en los periodos de actividad subsiguientes. A este respecto, se ha establecido una relación entre el nivel de acondicionamiento aeróbico y el nivel de rendimiento durante esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Los estudios realizados mediante resonancia magnética parecen confirmar la relación entre el nivel de resistencia aeróbica y la recuperación de la concentración de la fosfocreatina después de esfuerzos de moderada y alta intensidad. En concreto, parece ser que la relación entre el VO2 máximo y la velocidad de resíntesis de fosfocreatina de alta intensidad que implican grandes masas musculares. En algunos estudios se ha observado también una relación entre el nivel de resistencia aeróbica y el aclaramiento del lactato después del ejercicio de alta intensidad. Si bien es cierto que otras investigaciones como han podido confirmar esta relación. Con respecto a estos estudios es importante tener en cuenta que todos ellos utilizaban la concentración de lactato en sangre para estimar la tasa de aclaramiento, así como las diferencias en los métodos matemáticos utilizados para el cálculo de la tasa de aclaramiento de lactato suponen un inconveniente para poder establecer conclusiones. De la revisión de la literatura existente al respecto podemos resumir diciendo que la mejora de la resistencia aeróbica aumenta la capacidad de recuperación durante la realización de ejercicio intermitente de alta intensidad, mejorando la tasa de aclaramiento de lactato y aumentando la resíntesis de fosfocreatina. Tomlin, 2001. Desde un punto de vista más general, sin ceñirnos exclusivamente al ámbito deportivo, la resistencia aeróbica es referida en algunos ámbitos de la fisiología del ejercicio más cercanos a la clínica, como la capacidad funcional. A este respecto, no debemos olvidar la importancia que la mejora de la resistencia aeróbica tiene para la calidad de vida de la población general y de determinados grupos de pacientes. Factores que afectan a la capacidad de resistencia. En el ámbito del deporte se considera que la resistencia aeróbica es determinante en especialidades con una duración muy variada, desde 2 minutos hasta varias horas. Así, en competiciones de 1 minuto de duración, el metabolismo aeróbico satisface aproximadamente el 50% de las necesidades energéticas totales. Al aumentar la duración de la prueba, aumenta de forma progresiva la participación del metabolismo aeróbico, de forma que, cuando se alcanzan los 5 minutos de duración, aproximadamente el 80% de la energía necesaria se deriva del metabolismo oxidativo, alcanzando el 98% al llegar a los 60 minutos de esfuerzo.
Para alcanzar un rendimiento óptimo en estas disciplinas es fundamental poder alcanzar valores elevados de VO2 máximo, pero es también determinante conseguir ser eficiente, economía del gesto, así como poder mantener un alto porcentaje del VO2 máximo sin que se produzca una elevación significativa de la concentración de lactato en el músculo. No deberíamos olvidar la importancia de aspectos psicológicos como la determinación para hacer frente al dolor físico y al descanso tanto durante el esfuerzo competitivo como durante las sesiones repetidas de entrenamiento. Tanto los aspectos fisiológicos como psicológicos son sensibles a las adaptaciones inducidas por el entrenamiento planificado y gestionando de forma adecuada. Potencia aeróbica o VO2 máximo. El consumo máximo de oxígeno o potencia aeróbica es uno de los determinantes más importantes del rendimiento en actividades de resistencia. Para entender la importancia que tiene la capacidad de alcanzar valores elevados de consumo máximo de oxígeno en las actividades de resistencia, baste recordar que cada litro de oxígeno consumido supone la liberación de 20 kilojulios de energía libre para la resistencia de ATP. Por lo tanto, los sujetos con cifras elevadas del VO2 máximo son capaces de producir más energía y de, en principio, realizar más trabajo durante esfuerzos prolongados en los que la producción de energía es eminentemente de carácter aeróbico. Como ya hemos comentado anteriormente, de este modo, las cifras del VO2 máximo que alcanzan deportistas de especialidades de resistencia de nivel internacional se hallan muy por encima de los valores medios de la población general. Tabla 1. En esta tabla podemos observar los valores del VO2 máximo en diferentes deportes de resistencia. El VO2 máximo es, por lo tanto, uno de los indicadores indirectos del potencial de un sujeto para alcanzar el alto rendimiento en deportes de resistencia. No parece cierto, sin embargo, que aquellos sujetos que alcanzan los valores más altos de potencia aeróbica sean necesariamente los mejores resultados que se consigan en la competición deportiva. Sabemos, por diferentes estudios realizados con deportistas de alto nivel internacional, que sujetos con resultados deportivos muy similares muestran, sin embargo, diferencias importantes en los valores del VO2 máximo, y viceversa. En la tabla 2 queda reflejado que el ranking de algunos corredores de fondo en función del VO2 máximo alcanzado no coincide con la clasificación de las mejores marcas en la prueba de maratón. En uno de los pocos estudios en los que se ha podido contar con ciclistas profesionales de élite mundial, se observó que las diferencias entre aficionados de élite y profesionales se encontraban en parámetros submáximos, pero no en el VO2 máximo, 72,9 versus 73,9 mililitros por kilogramos por minuto en aficionados y en profesionales respectivamente. Lucía, 1998. La conclusión de no pocos estudios, la gran mayoría de ellos realizados con corredores de media y larga distancia ya hace unos años, que el VO2 máximo puede predecir por sí solo de forma precisa el rendimiento en las pruebas deportivas de resistencia. Se basaba en comparaciones entre muestras de poblaciones con niveles de rendimiento muy diferentes. En estos estudios, la principal conclusión era que los atletas de peor nivel obtenían valores del VO2 máximo significativamente más bajos que los deportistas de mayor nivel. Sin embargo, los estudios realizados en los últimos 15 años en cuanto a la relación entre el VO2 máximo y el rendimiento deportivo parecen mostrar que, cuando se han comparado grupos de deportistas con niveles de rendimiento similar, se ha observado que el VO2 máximo es un predictor del rendimiento deportivo con una poca sensibilidad. En los estudios transversales, en los que se pretendía estudiar qué parámetros fisiológicos pudieran explicar las diferencias
En rendimiento deportivo, se ha concluido que el VO2 máximo es un buen predictor del rendimiento cuando se hacen comparaciones entre grupos de atletas de nivel heterogéneo. Coyle, 1988. Sin embargo, entre deportistas con valores del VO2 máximo similares, las diferencias en el rendimiento parecen estar relacionadas con otros factores que tienen que ver con la capacidad de mantener un alto porcentaje del VO2 máximo durante un periodo de tiempo prolongado. Por otra parte, la mayoría de los estudios longitudinales coinciden en señalar que el entrenamiento no tiene un efecto significativo sobre el VO2 máximo en deportistas altamente entrenados, ya sean corredores, Schodin, 1982, nadadores, Costil, 1988, o ciclistas, Lucía, 2000. Parece sensato concluir, por tanto, que una vez que se ha alcanzado un determinado nivel de rendimiento, mayores aumentos de volumen e intensidad del entrenamiento no están asociados con mejoras adicionales del VO2 máximo, y serían otro tipo de adaptaciones con la mejora en la capacidad de taponamiento de los músculos entrenados o la mejora de la economía del gesto, los responsables de la progresión en el rendimiento deportivo. La variación del VO2 máximo que puede conseguir un sujeto con el entrenamiento parece depender de gran medida de los factores genéticos. Esto es así no solo referido al VO2 máximo basal, previo al proceso de entrenamiento, sino también al margen de aumento del VO2 máximo, inducido por el mantenimiento, que por otra parte es bastante limitado, en torno al 10 y 20%, incluso siguiendo programas de entrenamiento intensivo a largo plazo. Los estudios realizados en los últimos años están aportando resultados prometedores respecto a la localización de las regiones del genoma humano relacionadas tanto con los valores basales del VO2 máximo como la respuesta de este parámetro al entrenamiento. Rico Sanz, 2004. Economía del gesto. La economía del gesto, también denominada economía de movimiento, es un factor fundamental determinante del rendimiento en deportes de resistencia. La economía del movimiento expresa la eficiencia del gesto deportivo, entendiendo esta como la relación entre el trabajo físico realizado y la energía consumida para realizar ese trabajo. Así, por ejemplo, la eficiencia del pedaleo en un cicloergómetro en valores medios está en torno al 15%. Los factores que influyen sobre la economía del movimiento son múltiples y en gran medida específicos de cada gesto deportivo. En el caso del ciclismo en ruta, por ejemplo, el gasto energético depende de la gran medida, además de otros factores, de la velocidad y del peso. Figura 27.1. La figura 27.1 nos muestra la potencia producida, kilocalorías y consumo de oxígeno en función del peso del sujeto y de la velocidad que mantiene, modificada de Kyle, 1996. Considerando los diferentes deportes en general, los factores que inciden sobre la eficiencia del gesto están relacionados tanto con aspectos ambientales, temperatura, viento, superficie, calzado y equipamiento en general, como antropométricos, peso, longitud y distribución del peso corporal, fisiológicos, tipos de fibras musculares, propiedades elásticas del músculo y de correcta ejecución técnica del gesto deportivo. Algunos de estos factores no son susceptibles de ser alterados por el entrenamiento u otro tipo de intervención. Así, por ejemplo, el tamaño del pie es un factor a considerar en la economía del gesto de la carrera, de forma que los sujetos con pies de mayor tamaño consumen una cantidad de energía mayor para mantener una velocidad de carrera determinada. Frederick, 1987. En pies de tamaño extremo, este efecto es lo bastante grande como para afectar significativamente
al rendimiento en carreras de fondo. Hay otros aspectos, como los relacionados con la correcta ejecución técnica, que sí son susceptibles de mejora. Si, continuando con el ejemplo de la carrera, el atleta mediante el entrenamiento técnico consigue cambios del patrón del movimiento que reduzcan desplazamientos innecesarios del centro de gravedad, estará reduciendo las necesidades energéticas para correr a la misma velocidad. No solo el entrenamiento técnico, también el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento pliométrico o la exposición a la hipoxia están asociados con las mejoras de la economía de la carrera. Saunders, 2004. Las diferencias en estructura muscular podrían también explicar, al menos parcialmente, las diferencias en economía de movimiento. Parece haber una correlación negativa entre el porcentaje de fibras tipo 2 y el gasto energético, tanto realizado el ejercicio de carrera como en bicicleta. Horowitz, 1994, Kirolainen, 2003. Si bien es cierto que algunos autores no han confirmado la relación entre porcentaje de fibras tipo 1 y eficiencia cuando los ciclistas pedaleaban a una cadencia elegida de forma libre, no preferida por los investigadores. Hansen, 2002. El rendimiento en los deportes de resistencia se ve favorecido por la mayor presencia de aquellas fibras musculares con mayor capacidad oxidativa, tipo 1, y así observamos que el perfil de la composición muscular de los deportistas de las diferentes especialidades es muy diferenciado. Figura 27.2. Este gráfico ilustra el predominio de fibras musculares tipo 1 entre los deportistas de élite de especialidades de resistencia, modificado de Diritz, 1988. Sin embargo, dentro de deportistas de una misma especialidad, podemos encontrar diferencias significativas en el porcentaje de los diferentes tipos de fibras. Se ha observado, por ejemplo, que ciclistas profesionales con más años de entrenamiento presentaban una mayor porcentaje de fibras tipo 1 y tipo 2C y un menor porcentaje de fibras tipo 2A y 2X que ciclistas profesionales con menos años de entrenamiento. Rodríguez, 2002. Otros factores relacionados con la estructura muscular que podrían tener una influencia sobre la economía de movimiento son la movilidad de la banda de titina, habiéndose observado un menor tipo de movilidad en los corredores más económicos. Kirolainen, 2003, o la flexibilidad. En este sentido, son varios los autores que han observado que la flexibilidad de determinados grupos musculares y la economía de la carrera están inversamente correlacionadas, de forma que aquellos atletas que presentan unos músculos menos flexibles necesitan menos energía que los sujetos con mayor flexibilidad para mantener la misma velocidad de carrera. Para explicar esta relación se ha propuesto como hipótesis que la mayor rigidez de las estructuras musculotendinosas se facilitan con un mejor almacenamiento y aprovechamiento de energía elástica. Jones, 2002. Umbral anaeróbico. Un tercer factor relacionado con la capacidad de resistencia es la capacidad de mantener intensidades de trabajo elevadas sin que haya un aumento en la concentración de lactato. Son muchos los estudios en los que se ha observado una correlación significativa entre la intensidad de ejercicio asociada a diferentes puntos de referencia de la concentración de lactato en sangre y el rendimiento en distintos deportes de resistencia y en sujetos con diferentes niveles de entrenamiento. De hecho, la respuesta de la concentración de lactato en sangre a diferentes intensidades de ejercicio se ha mostrado como una variable más precisa para predecir el rendimiento del VO2 máximo. Esto es verdad especialmente cuando se hacen comparaciones entre deportistas entrenados de un nivel de rendimiento similar. Por otro lado, la práctica
totalidad de los autores están de acuerdo en afirmar la concentración de lactato en sangre responde en mayor medida al entrenamiento del VO2 máximo. Así, por ejemplo, se observó que al estudiar la evolución de diferentes parámetros en ciclistas profesionales de élite o a lo largo de una temporada competitiva, no había modificaciones en la economía del pedaleo, expresada en VO2 correspondiente a diferentes intensidades, ni el VO2 máximo, pero sí en la concentración de lactato. Lucía 2000, figura 27.3. Esta figura nos muestra una gráfica del lactato durante un test incremental a lo largo de una temporada, valores medidos de un grupo de 17 ciclistas de élite, Lucía, Hoyos, Pardo y Chicharro. Se ha observado que de los diferentes parámetros relacionados con el rendimiento, el que muestra una mayor correlación con el aumento del tiempo hasta la fatiga que se produce como consecuencia del entrenamiento es la intensidad a la que aparece el umbral láctico, de Marle 2003. En cuanto a la intensidad más afectiva para mejorar la respuesta del ácido láctico, parece que estaría situada ligeramente por encima del umbral láctico, especialmente cuando el nivel de entrenamiento aumenta. En uno de los pocos estudios longitudinales al respecto que ha superado las pocas semanas de duración, se estudiaron los efectos de las diferentes intensidades de entrenamiento sobre la respuesta del lactato al ejercicio en mujeres no entrenadas. Wellman, 1992. Se observó que durante los 4 primeros meses, tanto el grupo que entrenaba la intensidad correspondiente al umbral lactático como el que lo hacía a intensidad ligeramente por encima mejoraban en igual medida el VO2 correspondiente al umbral láctico. Sin embargo, a partir de estos 4 meses solo continuó mejorando el grupo que entrenaba la intensidad por encima del umbral láctico. Podríamos concluir, por tanto, que ya que parece probado que el rendimiento en actividades de resistencia está relacionado con la concentración de ácido láctico y que los parámetros que miden la respuesta de la concentración del lactato en sangre son más sensibles al entrenamiento que el VO2 máximo. Es importante el diseño de sesiones específicas dentro del programa de entrenamiento para la mejora de la respuesta del lactato. Factores que afectan el desarrollo de la resistencia aeróbica. Nivel inicial de entrenamiento. Al igual que ocurre con el resto de las cualidades físicas, la magnitud y la velocidad a la que ocurren las adaptaciones están en relación al nivel inicial del entrenamiento del sujeto. En sujetos con un nivel de rendimiento alto, las adaptaciones van a ser relativamente menos significativas. De esta forma, observamos que 7 meses de entrenamiento riguroso en ciclistas profesionales de élite internacional consiguen adaptaciones relativamente modestas en algunos parámetros, como la respuesta del ácido láctico, mientras que en otros, como el VO2 máximo, simplemente se consigue mantener los altos niveles alcanzados, Lucía 2000. Por otro lado, sin embargo, encontramos estudios con cardiópatas en los que después de 12 semanas de entrenamiento consiguen mejoras del 13% del VO2 máximo. Goodman, 1999. Se considera que de forma general las mejoras en la resistencia aeróbica como consecuencia del entrenamiento se sitúan entre el 5 y el 25%. Mark Andre, 2001. En los sujetos menos entrenados, estas adaptaciones ocurren en pocas semanas, mientras que en sujetos entrenados pueden tardar meses. Frecuencia de entrenamiento. Para la población general, la frecuencia de entrenamiento recomendable se sitúa en un rango de entre 2 y 5 sesiones a la semana. En sujetos sedentarios o poco entrenados, el aumento en la frecuencia de entrenamiento no está siempre asociado con los mejores resultados. En estudios a corto plazo, parece que en este tipo de población
3 sesiones a la semana producen una mayor mejora en el rendimiento que 5 sesiones a la semana. Buso, 2002. En estudios anteriores se había observado que no había diferencia entre la mejora del VO2 máximo cuando se comparaban programas de entrenamiento de 2 y 4 sesiones a la semana, aunque la disminución de la frecuencia cardíaca submáxima era mayor cuando se entrenaba 4 veces a la semana. Fox, 1975. Lógicamente, en el caso de deportistas de resistencia, para alcanzar los altos volúmenes de trabajo requeridos, hasta 800 kilogramos a la semana en ciclistas profesionales, es necesario recurrir a un mayor número de sesiones de entrenamiento semanales. En cuanto a la frecuencia mínima necesaria para mantener las adaptaciones logradas con el entrenamiento, parece que reducciones de hasta 2/3 partes de la frecuencia de entrenamiento no afecta al VO2 máximo o el tiempo hasta la fatiga a intensidades submáximas, siempre que se mantenga la intensidad de entrenamiento. Neufer, 1989. Parece, por tanto, que la magnitud y tipo de adaptaciones asociadas al entrenamiento aeróbico están más relacionados con otros parámetros del entrenamiento,